mañana tan preciosa nos está dando el Señor. Amén. Qué mañana tan bonita. Ya desde que hemos empezado a primera hora, hemos notado cómo el Señor empezaba a tomar el lugar. Amén. Es bueno que podamos recibir eso en nuestras vidas, porque todo lo que viene de Dios, hermanos, créeme, de verdad es especial. Él es especial y lo que da es especial. Amén. Pues yo me he estado gozando porque esta mañana la palabra del Señor que me ha puesto va en acorde con todo lo que hemos ido orando y cantando y alabando y todo. Y vamos a ir a Isaías, para no demorar mucho. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 13. Isaías capítulo 6, desde el 1 hasta el 13. Y el título que pone arriba en la palabra del Señor pone el llamado de Isaías. Pues en el nombre pon tu nombre. Pon ese nombre ahí. El llamado de Manolo, el llamado. Pon tu nombre. Amén. Y esta mañana es como si el Señor te dijera, mira, aquí hay un llamado. Pero para ese llamado hay algo, que es lo que esta mañana vamos a poder ver. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y dentro de la tierra, ¿quién vive? Nosotros. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí vemos que estés como estés, Dios puede manifestarse en tu vida. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Pues oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. Primero tocaron con un carbón los labios y luego el Señor le pidió. Primero vino una cosa y luego la otra. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Cuando leí estos versículos, me puse a meditar mucho, hermanos.
Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombre en las casas, y en la tierra esté hecha un desierto. Le dice: Señor, ¿qué está pasando? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y el 13, escucha bien esto, hermano: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios está buscando la santidad. Eso será lo que nos salvará. Mira, hermano, los cristianos hablamos de seguir a Dios y de conocer su voluntad, pero nos puede resultar difícil definir dónde nos quiere Dios. Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿O qué quiere que hagamos para Él? Son preguntas que el pueblo de Dios se hace muchas veces. Todos vivimos con una razón y por una razón de ser, la cual ha sido planificada por Dios desde el principio de los tiempos. No somos, hermanos, frutos de casualidades. Hay un motivo y un sentido de ser para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Todos tenemos un papel delante de la presencia de Dios. Todos, hermano, todos, no hay excepción de personas. La visión que hemos estado leyendo, la visión de Isaías, se produjo en un año en que el rey Uzías murió. Uzías murió de lepra después de haber reinado en Judá por largo tiempo. Dios permitió esa enfermedad al rey porque él, aunque piadoso, durante gran parte de su reinado, él usurpó la santidad de Dios. Él usurpó la santidad de Dios. Dios permitió entonces esta enfermedad al rey. ¿Por qué? Porque él usurpó esa parte que no tenía que haber usurpado. Pero como sabemos la muerte del rey y como sabemos que nuestro Dios todas las cosas las usa para bien, dice, la muerte del rey sirvió para recordar a todos que no se puede tratar a la ligera la santidad de Dios. Nosotros, para vivir necesitamos la santidad que viene de Dios. Para nuestra limpieza necesitamos la santidad que viene de Dios. Pero esa santidad no la podemos coger, hermanos, a la ligera. Las cosas de Dios son sagradas. Y cuando Él las da, hay que tomarlas con reverencia, con un temor, como dice la palabra, reverente. ¿Por qué? Porque son sagradas. Mira, hermano, aún los mejores gobernantes tienen sus defectos, como lo tuvo
Uzías. No hay persona perfecta. Todos podemos caer en esto. Dios escogió ese momento para recordar a Isaías que era él, como Dios, quien gobernaba el destino de Judá. No debemos perder nunca de vista que es Dios quien gobierna su iglesia. Fue Él quien murió por cada uno de nosotros. Él fue el que dejó allí en la cruz del Calvario cada gota de su sangre. Él fue Él. Él fue, hermanos, Él como Dios, quien gobierna el destino de Judá. Es Él mismo quien gobierna el destino de su pueblo. Hermano, en Isaías 43, 25, no cal que lo leáis, ya os lo leo yo. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. Ahí estaba, en medio de todo eso, Isaías, en medio de toda esa visión. Dice, en la visión de Isaías, la presencia de Dios llenaba el templo, como podemos ver en el versículo 1, al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo de Jerusalén. Dice, aquella era la casa de adoración que Él, como Dios, había diseñado para tener comunión con su pueblo. No es cualquier cosa venir a la iglesia. Podemos tener la sensación de que nosotros somos templo, muy bonito, y es así. Pero cuando nos reunimos, donde Dios ha establecido que su pueblo se reúne en comunión para alabar a Dios, esta casa se convierte en templo de Dios. Y Él habita en medio del templo de Dios. Y requiere una santidad, porque Él es santo. Dios había diseñado, Él lo había diseñado para tener comunión con su pueblo. Pero el pueblo, hermanos, en aquel tiempo, el pueblo había profanado con sus ídolos y su orgullo religioso aquel lugar. Mal asunto. En la visión de Isaías, hermano, los serafines volaban sobre el trono de Dios, proclamando su santidad con unas voces que sacudían el templo. Hermanos, en el versículo 2 al 4 nos hablan de santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿Quién irá por nosotros? Lo dice en el versículo 8. Hermano, estamos hablando de algo serio. Donde quiera que miramos, Isaías veía los vacíos. Donde quiera que miramos, Isaías en esa visión, inmerso en esa visión, veía los vacíos que son los esfuerzos del hombre por alcanzar a Dios por sus propios medios. Es imposible, hermano y hermana, que podamos alcanzar a Dios
por nuestros propios medios. Necesitamos una comunión con el Espíritu Santo. Hermano, es tiempo de que el pueblo de Dios deje de vagar y entienda que es la comunión con el Espíritu Santo quien hace que esos tiempos vengan a nuestras vidas. De manera que se sintió abrumado el profeta por la majestad, el poder, la pureza de Dios que estaba teniendo en esa visión. Tal visión, hermanos, revelaba la presencia, el carácter y la separación del pecado, es decir, oponerse a todo lo que sea malo y no agrade a Dios. Ese es su mandato para cada uno de nosotros. Porque si no nos planteamos bien eso, ese llamado que tenemos será un llamado en nuestras fuerzas. Hoy en día son todavía, hermano, todavía demasiadas personas las que cuando no pueden conectarse con Dios por sus propios medios, buscan atajos, sustitutos en los cuales poner su confianza. Caminos erróneos que les separan aún más de Dios y de su presencia. Como dice el versículo 10, como hemos leído, mira hermano, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha acercado al hombre debido al gran amor que Él nos tiene. No pierdas eso nunca de vista. No son meras palabras lo que estamos hablando hoy. La cruz fue un hecho real sobre una humanidad perdida. Fue el precio de ese amor. Ese fue el precio. No son palabras, son hechos que ocurrieron y que están todavía vigentes para los días de hoy. La visión de Isaías y su reacción ante Dios es instructiva, algo que tenemos que coger nosotros, para poder ser instructivos lo mismo que fue para Isaías, para todos los que hoy en día buscan al Señor. Él no mostró orgullo alguno, ni ningún tipo de arrogancia o de satisfacción por ser alguien a quien Dios había escogido para apartarle en persona para su llamado. Hoy en día, hermanos, hay quien se vanagloria de eso. Hoy en día lo hay. Pero Isaías no se vanaglorió de eso. En vez de esto, Isaías lamenta lo indigno que es estar en la presencia divina del Altísimo. Ay de mí, dice el versículo 5, ay de mí que soy muerto porque he visto al Dios soberano. Ay de mí. En él había una luz que reflejaba obediencia y humildad. Mi hermano, de repente la santidad de Dios
se convirtió en una realidad inmerecida e inmediata. Cuando nos ponemos en el orden de Dios, su santidad se revela y se revela inmediatamente sobre nuestras vidas, como se reveló en Isaías. Te animo a que busques esa santidad. Su gracia inmerecida llenó ese momento, el momento que había entre el profeta y el Espíritu de Dios. El acto del serafín al tocar los labios del profeta, purificándolo así para el llamado y los propósitos divinos, mostraba claramente que la gracia de Dios cubría los pecados del hombre. Recibiéndolo así para el servicio, como dice el versículo 7, cuando el Espíritu Santo nos recuerda nuestros pecados, también nos habla de que Dios se ha comprometido a perdonar y a rescatar. No solo, hermanos, viene Dios y nos apunta con el dedo y nos dice, oye, que estás haciendo esto mal. Si algún día sientes esa voz del Espíritu Santo en tu vida, acuérdate que Él tiene, después de esa voz, una restauración preparada para ti. Esa restauración es la que hace que Dios sea soberano. Si decidimos acudir a Él, hermanos, con una fe sincera, como dice la Escritura, seremos recibidos. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Y Dios no es hombre para engañar a nadie. Amén. La pregunta es, ¿qué distracciones hay en nuestras vidas que apartan la atención de la visión y el propósito y el llamado de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo? No me contestes, hermano. Solo quiero que lo medites. Medita en los caminos y di, Señor, ¿qué distracciones tengo yo hoy, que evitan que yo pueda tener una comunión más íntima contigo? Que pueda recibir lo que el profeta recibió de ti y que pueda hacer ese llamado contigo, como hoy decía en las oraciones nuestro hermano Moisés. Sin ti yo no quiero ir a ningún sitio. Hermano, es con Él con quien tenemos que ir. Solos no hacemos nada. No hacemos nada, solo daremos vueltas. Pero si vamos con Él, eso cambia. Es la santificación ante Él la que nos capacita para su obra, una obra basada en la obediencia. Hermanos, Él es el que pagó el precio. Él fue el que lo pagó por nuestros pecados. Siempre ha estado relacionado ese precio con el orden divino de santidad, basado en la cruz. Siempre ha estado basado ese principio en la cruz. Ese orden divino que necesitamos ha estado basado siempre
en la cruz de Cristo. Y en Isaías 6:8 nos dice que puesto que ya había sido purificado el profeta, podía escuchar a Dios. Muchas veces decimos, Señor, quiero escucharte, necesito tu voz. Pero, ¿hemos mirado antes cómo está nuestro corazón? Cuando el profeta fue limpiado, empezó a hablar con Dios. Léelo, está aquí. Aquí lo dice, en la palabra. Cuando el profeta fue limpiado, entonces habló, escuchó y se puso en el camino y en el sitio que Dios tenía. Hermanos, hay un llamado para su pueblo escogido, pero hay un trabajo que cumplir. Y no estoy hablando de trabajo físico, no estoy hablando de un trabajo físico. El trabajo físico para el hombre natural, es fácil. Nos es fácil hacer lo físico. Vamos, venimos, nos movemos, corremos para aquí, para allá. El que con el tiempo y los años me he dado cuenta que es difícil es el espiritual. Ese cuesta más. Y os lo digo por mí, hermanos. A mí me cuesta más el espiritual que el físico. A mí no me cuesta cambiar una bombilla o hacer cualquier cosa que tenga que hacer. Pero decirle al Señor, Señor, me voy a plantar delante de ti y voy a estar un tiempo contigo, a veces me cuesta. ¿Por qué? Porque todo se pone de tal manera que no hay manera de encontrar ese tiempo. Y Dios me dice, no, Manolo, el tiempo que yo disfruto es este, que estoy contigo. Y luego yo haré que tú puedas hacer lo otro. Mira, hermano, en los versículos 9 al 12 nos habla de un endurecimiento del corazón por no tener temor y meditar en las palabras dadas por Dios a través del profeta. Amaron más, dice, al mundo que a las cosas de Dios. Hermano, hay que darle vuelta, pero al final, ya para acabar, pero al final, y quiero que te quedes con esto, al final, en el versículo 13 nos habla de que habrá un remanente, habrá un encuentro, habrá una esperanza viva para los que esperan y confían cada día y buscan el rostro de Dios. Ten esa esperanza, porque Dios no es deudor de nadie y al que le busca le encuentra. Y ya para acabar, lo que esta mañana nos está diciendo la palabra es: la santidad trae comunión con Dios. La obediencia trae propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Y la humildad es la tierra fértil que Dios usa para que el hombre dé el fruto que Dios quiere que dé.
Hermanos, me gustaría que nos pudiéramos poner de pie. Y vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que haga lo mismo que hizo con ese profeta. Ponte delante del Señor por un momentito, por favor. Deja de correr. Todo lo que hayas estado corriendo, pensando hasta ahora, déjalo a un lado y ponte delante de la presencia de Dios. Y dile claramente: Señor, entiendo que necesito de ti, Señor, que necesito de tu presencia, Señor. Que sé, Señor, que sin tu presencia, Señor, las cosas no van a ser como cuando vienes tú con cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, por favor, que tomes ese carbón encendido del altar, Señor, y que toques mis labios, en este tiempo, Señor. Que perdones, Señor, mis iniquidades, todas esas cosas, Señor, que muchas veces no hago como tú quisieras, Señor. Te doy gracias, Señor, porque he sido llamado a tu presencia, Señor. Entre muchas personas soy privilegio, Señor, porque tú me llamaste un día a la puerta de mi corazón, Señor, y derramaste, Señor, de tu espíritu sobre mi vida. Señor, yo te quiero dar gracias. Hermano, ten un corazón agradecido en esta mañana, Señor. Ten un corazón agradecido. Dale gracias al Señor en esta mañana. Dale gracias en esta mañana. Llena tu corazón de Él. Bendice al Señor en esta mañana. Solo vamos a estar un momentito, pero dale lo mejor que tengas al Señor en esta mañana. Bendice al Señor en esta mañana. Padre, necesito darte a ti las gracias, porque eres un Dios bueno, Señor, que siempre has tenido cuidado de mí, Señor, que pese a todas las cosas y por donde he llegado a pasar y las circunstancias que han pasado en mi vida, Señor, tú eres un Dios que has estado conmigo, sigues estando, Señor. Padre, gracias, Señor, porque en las necesidades más fuertes, Señor, te he visto, Señor, al lado mío, Señor. Oh, Señor, cuando te necesité, Señor, tú estabas ahí, Señor, Padre, Señor. Hermanos, Señor, hermanos, es tiempo de que podamos coger ese llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Coge ese llamado. Coge el llamado que el Señor tiene para ti. Porque eres seguro que tienes uno, seguro. Seguro que sí. Todos lo tenemos. Y vamos a hablar de Él, hermanos, cuando salgamos. Vamos a predicar de Él. Vamos a darle a Él la gloria que Él se merece.